Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva cápsula científica, Ciencia en Dosis. Y en esta oportunidad vamos a estar conversando con Juanita de los Ríos, bióloga marina de la Universidad de Valparaíso. Y el tema de hoy será sobre la influencia de la luna en la dieta y la selectividad trófica de larvas de peces, en particular de un pequeño pez criptobentónico que se llama pejezapo. ¿Cómo está, Juanita? Muy bien, profe, ¿usted cómo está? Muy bien, gracias. Gracias por estar en este capítulo. Bueno, el día de hoy Chingo. entonces vamos a estar conversando sobre un artículo que salió publicado hace poquito, ¿cierto? El año 2019 en la Sí. revista Journal of Fish Biology. Bueno, esta es la portada del paper, de nuestro paper. Antes de empezar, para mí es importante contarles que este paper es especial, no solo porque es mi primer paper, sino que es la culminación de todo mi trabajo de tesis de pregrado. Entonces, tiene mucho de sentimental para mí. Exacto. Y bueno, ya entrando de lleno, nosotros en este paper hablamos de la influencia que tiene la luna en la dieta de las larvas de Gubiosox marmoratus, que es un peje sapo que habita en las costas chilenas Exacto. de Chile central. Bueno, pero entonces, ¿por qué la luna? La luna, a través de su iluminación durante las noches y su atracción gravitacional junto con el Sol, tiene varios efectos en el comportamiento y el rendimiento del zooplancton. Por ejemplo, la biomasa y las tasas de mortalidad en el zooplancton aumentan con la luna llena, así como varios eventos reproductivos se sincronizan con el ciclo lunar y de marea, como el desarrollo de ovocitos y el desove. Nosotros en este estudio quisimos poner a prueba la tesis que plantea Hernández León en el 2008, la cual dice a grandes rasgos que la luminosidad de la luna sobre el océano provee periodos donde se mejora la alimentación de los peces, particularmente durante la luna llena. Entonces, debido a que las larvas son depredadores visuales, es posible que la dieta de estas larvas esté influenciada por el ciclo lunar. Nosotros nos planteamos que la luna llena tendría entonces un efecto positivo en el éxito alimentario de Gobiestox marmoratus. Las larvas de Gubiosox marmoratus son pelágicas, esto quiere decir que habitan en la columna de agua aproximadamente entre los 20 y los 30 metros de profundidad, pero muy cerca a la costa. Sin embargo, los adultos son bentónicos. Esto quiere decir que viven muy cerca al suelo o al fondo marino, adheridos a las rocas, incluso son criptobentónicos. Esto quiere decir que se esconden entre las mismas rocas o entre las algas. Claro, que tienen una coloración parecida al fondo. Exacto. Se ha descrito que la dieta tanto para las larvas y para los adultos es una dieta carnívora, se alimentan de moluscos, toda clase de crustáceos, anfípodos, etcétera, copépodos, huevos de invertebrados, es bastante amplia, comen muchísimo. Y bueno, ya pasando un poco más como al muestreo como tal, los muestreos se realizaron durante la primavera del 2015 y el 2016. La Bahía del Quisco, esto es en Chile Central, aquí lo podemos ver en el mapa, son en este mapa que está aquí arriba, en la parte superior, fueron muestreos que se realizaron durante la noche asociados a cada fase lunar, la luna llena, creciente, menguante, luna nueva. Y estos muestreos se realizaron con una red bongo, que es esta la que ven aquí en el centro, en una embarcación como esta, una embarcación artesanal. Unos pescadores nos ayudaron, muy buena onda, muy buena gente, fue muy divertido estos muestreos. Y yo tuve la oportunidad de poder participar en estos muestreos. Una vez que recolectamos las muestras con la red bongo, antes de ser fijadas en formalina, las tratamos con benzocaína, que es un anestésico. Y este anestésico lo que hace es dormir las larvas para que puedan morir bioéticamente. Y no solamente eso, sino que puedan morir como relajadas, estiraditas, y no quede así como un resorte de larva y después se haga difícil estudiarlas. Exacto, con menos efectos del rigor mortis. Exacto. Una vez en el laboratorio, después de que separamos las larvas de Gobiosox marmoratus del resto de larvas y del resto del zooplancton, las larvas se fotografían y se miden
se hace toda clase de mediciones. Sí, Y aquí aquí les quizás, muestro, Juanita, quizás es interesante mostrar de que una de las características que tienen estas larvas es la pigmentación, que se ve muy bien en la fotografía, ¿no? Una pigmentación en todo el tronco y una parte de la cola, ¿cierto? Y con estos sí, puntitos que se ven que son pigmentos, y también por una serie de fotomelanóforos, que es el nombre, digamos, científico de estos puntitos de color negro, ¿cierto? Son melanóforos que se ubican en la zona dorsal del cuerpo. Y que justamente eso nos permitió identificar que estas larvas pertenecían a Gobiosox marmoratus. exacto. De hecho, hay dos especies de pejesapos que habitan en las costas de Chile central, Cisacius sanguineus y Gobiosox marmoratus. Se diferencian en realidad por el tamaño en los adultos. El Gobiosox marmoratus es súper chico, no más de 10 centímetros, y Cisacius sanguineus es bastante grande, por encima de los 30 centímetros de longitud. Perfecto. Sí, es uno de los Eh, pejizapos más grandes del mundo, de hecho. Imagínense. Pero si tú los ves en larvas son completamente iguales. Se diferencian solamente porque aquí en la parte dorsal, Cobiosox marmoratus tiene una línea de pigmentos y si se hace sanguíneos tiene dos líneas de pigmentos. Exactamente. Bueno, también quería mostrarles y recordarles que este trabajo hace parte de mi tesis, por lo tanto, yo entré al laboratorio sin saber mucho, no, sin saber casi absolutamente nada de cómo hacer, manejar todo esto de la instrumentación, fotografía, todas estas herramientas, y todo esto lo fui aprendiendo ahí. Entonces, quería mostrarles la diferencia de fotografías que uno puede tener a medida que uno va avanzando en el tiempo. Y bueno, aquí les muestro todas las fotos. También quería mostrarles los estómagos que tienen, que se ven que están súper llenos de cosas y que son hermosas las larvas. Sí. Bueno, siguiendo pues con el procedimiento, el estómago se extrae, pero recordemos que son larvas muy chicas, son más o menos de 3 milímetros de longitud hasta creo que la más grande son 6 milímetros. Sí. Entonces, ¿cómo le extraemos el estómago a individuos, organismos que son tan pequeños? Bueno, esto se hace debajo de una o bajo una lupa estereoscópica sobre un portaobjetos. Esta foto es de una compañera del laboratorio. Muestra el proceso que se hace en un portaobjetos, se pone una gota de agua aquí y ahí mismo se pone la larva. Y con estas agujas, que son agujas de disección, agujas entomológicas, nosotros también utilizamos, o en mi caso yo utilicé agujas de insulina porque son mucho más delgaditas, tienen esta forma al final como forma de cuchillo, como de bisturí, entonces ayudan mucho a cortar el estómago de una forma bastante quirúrgica, y ya les voy a mostrar una foto para que observen que realmente la larva no se daña en absoluto, solo se extrae el estómago. Y en esta foto les muestro mi cara de felicidad del primer día. Primer día, la foto del último día no existe. Y bueno, aquí estoy yo muy feliz sacándole foto a las larvitas. Bueno, esta es la larva. Una vez tú le extraes el estómago, como pueden ver, es solamente el estómago. Este es el estómago y el resto de la larva queda completamente intacto. Y tuve la posibilidad de abrir 355 larvas, identificar 32 ítems presa entre animal, vegetal y protista incluso, aunque creemos que las ingirió porque estaban en el momento. Ya vamos a ver que tienen una alta selectividad hacia otro tipo de presas. Y pude identificar hasta 3.134 presas. Eso es mucho tiempo, muchas presas. Muy, muy voraces estas larvitas, al parecer. Sí, bastante. Bueno, aquí también quería mostrarles lo que es identificar el contenido estomacal. Es un arte abstracto, realmente. Sí, yo estoy segura que si les pregunto qué ven aquí, es súper complicado identificar algo. Pero por lo mismo, el contenido estomacal es abstracto, es contenido digerido. Y muy pocas veces podemos tener la posibilidad de encontrar cosas que son duras o que permanecen en el estómago y poder identificarlas con su forma.
También quería mostrarles que al principio fue muy difícil, quebraba todas las conchas. Pues, recuerden que esto es en una gota de agua, en un espacio súper chiquito, entonces estar ahí casi quirúrgicamente sacándole el contenido estomacal que está adherido por toda la presión es complicado y es de práctica. Y además que tiene el efecto de los mismos ácidos que tiene el estómago, es decir, ya muchas veces hay un proceso de digestión previa y eso hace que las estructuras más duras sean frágiles. Y al momento de abrir el Sí. estómago, estas se rompen. Pero este arte abstracto, como cuentas tú, de tanto mirar las presas, uno después de a poco es capaz de ir identificando los componentes y poder llegar a identificar primero grupos mayores y después poder identificar los grupos taxonómicos que corresponden, como por ejemplo, abajo a la derecha, yo ya, digamos, con la experiencia logro ver que ese es un Nauplius, pero Sí. probablemente una persona que está recién empezando a identificar zooplancton en general, va a costarle más hacer las identificaciones. Exacto. Aquí así a la rápida tenemos un Nopli de cirripeo, como dice el profe, aquí tenemos un Nopli de copépodo, aquí son varios gasterópodos, aquí no sé si por lo borroso puede ser un quiste dinoflagelado, este también es un Nopli de copépodo, un huevo de invertebrado, y bueno, y aquí son puras setas y restos digeridos. Bueno, y en esta fotografía son mucho más lindas, así que afortunadamente, eh, bueno, no siempre uno puede identificar cosas, no siempre puedes encontrar cosas enteras, pero cuando encuentras o tienes la oportunidad de encontrar cosas así, es maravilloso y poder fotografiarlas también. Todas estas fotos también corresponden al contenido estomacal que encontré y podemos ver la variedad de cosas, de ítem presa que comen los gasterópodos. Claro. Y quizás vale la pena decir que en este caso las larvas que tú analizaste eran todas larvas de un rango de tamaño muy delimitado, justamente para que las presas o la variabilidad de las presas estuviera reflejando más la variabilidad del ambiente que la variabilidad intrínseca de los individuos a medida que van creciendo, también va creciendo sus partes, digamos, con las cuales depredan. Y por lo tanto, en algunos casos es posible detectar cambios en la estructura solamente porque hay diferencias de tamaño. Y acá justamente lo que hicimos fue seleccionar un rango delimitado. En este caso nosotros trabajamos con lo que se llaman larvas en preflexión notocordal, es decir, larvas muy pequeñitas, ¿cierto? Y ese fue el rango que tú comentabas que era de cerca de 3 a 6 milímetros. Así es. Sí, entonces ese era nuestro objetivo, también minimizar ese sesgo de larvas más grandes que pueden estar comiendo más, por ejemplo. Pero aún así, siendo larvas tan pequeñas o tan bebés, por decirlo de otra forma, aún así están comiendo cosas que, pues la verdad yo encuentro increíble. Para mí el contenido estomacal es increíble, siempre es una sorpresa. Tú ves un estómago y no sabes qué te vas a encontrar, es siempre una sorpresa. Entonces, me encanta poder encontrar cada una de estas cosas diferentes. Bueno, el Gobiosox marmoratus, este peje sapo es un peje sapo, un pez que come demasiado. Y esto lo podemos ver reflejado en la incidencia alimentaria. La incidencia alimentaria es la cantidad de estómagos con contenido estomacal que se realizaron. En este caso, podemos ver que tanto en el 2015 como en el 2016, el 100% de los estómagos tenían contenido estomacal, excepto en la creciente del 2015 y en la luna nueva del 2016, pero aún así, sobre el 80% en peces es mucho, son larvas que comen mucho. Sí. Sí, esto, por ejemplo, si lo comparamos con larvas de cuerpo alargado, como por ejemplo las sardinas o la anchoveta, esas especies, sus estados larvales tienen incidencias del orden del 20-30%. Y acá cada estómago tenía al menos una presa. Entonces, eso muestra Exacto. que además de que es voraz, son eficientes, digamos, a nivel poblacional. Sí. Bueno, la presa más importante o la presa que más consumieron fueron las larvas de gasterópodos. En el paper van a poder ver
tablas enormes y más detalladas de qué fue lo que exactamente comieron, tanto para el 2015 y el 2016, pero aquí yo les traigo un resumen bastante corto de las presas más importantes para el 2015 y el 2016. En morado tenemos los gasterópodos, en naranja tenemos los huevos de invertebrados y en azul oscuro tenemos los quistes de dinoflagelados. Aquí también tenemos una leyenda, tenía otra más, pero ya son otro cuadrito más, pero ya son tan mínimos que son despreciables. Sí, pero por eso los invito a que vayan a ver las tablas si quieren ver más, más detallado, pero aquí se los muestro. Las presas más importantes o que más ingieren las larvas de Gubiostox marmoratus son los gasterópodos, los huevos de invertebrados y los quistes de dinoflagelados. Incluso se mostró una gran selección hacia estas tres presas. Bueno, para nosotros fue sorprendente darnos cuenta que realmente el factor lunar o la luminosidad de la luna no fue el factor más importante en la alimentación de las larvas de este peje sapo. Y digo que nos sorprendió porque lo lindo de la ciencia es eso, siempre encuentra alguna forma de sorprendernos. Y eso me parece maravilloso. Y no, Eso como les mencioné, es la visión optimista de rechazar una hipótesis que uno plantea inicialmente, me parece. puede ser, puede ser, pero a mí me gusta tratar de pensar positivo y dejarme sorprender. Bueno, y como les comentaba, no fue realmente el factor lunar o la luminosidad de la luna, sino que en primer lugar tuvimos la temperatura, la estratificación del agua, la cobertura de nubes y después fue la luminosidad de la luna en orden de importancia de los factores que influyeron en la alimentación o en el éxito alimentario de Gubiostox marmoratus. El gráfico que les muestro acá no es el gráfico del GML o del modelo lineal generalizado, porque los invito a que vayan a ver el paper, vean los resultados, vean cuáles fueron realmente estos efectos que tuvieron la temperatura y la estratificación del agua en la alimentación. Aquí solamente les muestro un adelanto de este gráfico para que vean así como a grandes rasgos cómo fueron las condiciones ambientales durante los muestreos. Bueno, entonces... Al parecer, entonces, justamente la cobertura de nube podría tener un rol importante en limitar, ¿cierto?, el efecto de la luminosidad. Y Exacto. Considerando que en el caso de la hipótesis de Santiago Hernández León, él lo postula para zonas tropicales, quizás también el hecho de que estemos trabajando en una zona temperada haya afectado en que no se haya cumplido parcialmente la hipótesis planteada para ese trabajo, ¿cierto? Claro, no la rechazamos completamente, pero porque realmente sí encontramos un efecto un efecto positivo de la luminosidad de la luna. Vayan al paper y averígüenlo. Pero para adelantarles un poco, en general, no fue realmente lo que esperábamos. Nosotros esperábamos que con una luna llena o mayor luminosidad de la luna realmente tuviéramos larvas de peces que comieran más o sí que estuvieran comiendo más abundantemente. Pero lo que tuvimos fue que la falta de la luminosidad de la luna causó un efecto negativo en el éxito alimentario. Estuvieron comiendo menos presas, pero vimos una estrategia de alimentación de Gubiostox marmoratus. Ingieren menos presas, pero estas presas son mucho más grandes y más anchas, y en particular son gasterópodos. Claro. Efectivamente, y justamente muestran una alta selectividad para los gasterópodos. Entonces, exacto, quizás justamente la falta de luminosidad, porque una de las cosas que llama la atención es que esta especie presenta estómagos tan llenos durante la noche, porque los muestreos fueron nocturnos. Y eso indica entonces que es capaz de alimentarse tanto de día como de noche. Y justamente el hecho de que capturara presas de mayor tamaño o de mayor volumen durante periodos de menos luminosidad, probablemente
eran las presas que lograba visualizar, y por eso eran las que quería. Pero igual llama la atención de que hayan sido estas especies capaces de comer durante la noche. Claro, y además les he mostrado muchas de las fotos de las larvas que vimos, y recordemos que estas son larvas que son pequeñas, que son bebés, y si ustedes se fijan, los ojos están completamente desarrollados. Entonces esto puede ser una característica, que son larvas que eclosionan y ya tienen su ojo casi que completamente desarrollado. Esta característica les podría estar permitiendo precisamente esto. Durante la noche en momentos donde hay poca luz o una luna nueva, por ejemplo, o una luna llena pero con alta cobertura de nubes, le esté permitiendo seleccionar esas presas que son mucho más amplias o mucho más grandes. Y finalmente, Hernández León, dentro de esta misma hipótesis, él sugiere que la luminosidad de la luna aumenta la alimentación de las larvas de peces de 10 a 16 días de edad, pero nosotros en este estudio no medimos ni la edad, ni tasa de crecimiento, ni nada de esas cosas, pero utilizamos un modelo de crecimiento. Nos dimos cuenta que las larvas que nosotros estuvimos analizando tienen alrededor de 0 a 12 días. Entonces, esto nos permite pensar que todavía podemos encontrar un mayor efecto de la luminosidad de la luna en larvas más grandes o en peces más grandes. Exacto. No hay que descartarlo todavía. No. Por lo menos no hay evidencia. Las evidencias que hay, por lo menos, son para larvas de pequeño tamaño. Pero sí, antes de continuar o ya finalizando, Juanita, una cosa que quizás sería bueno recalcar, que es todo el tiempo involucrado bajo la lupa para poder lograr todos estos resultados. Hablaste de más de 3.000 presas, y esas 3.000 presas tuvieron que ser identificadas, contadas, medidas, ¿cierto? Eso significó muchas horas bajo la lupa. ¿Cuánto tiempo tuviste que invertir en llegar a estos resultados? Fue súper relativo. Fue muy intermitente, pero fue relativo. Fueron aproximadamente como 2 años. Claro. Sí, esto contempló mi seminario de investigación dentro del pregrado y mi tesis. Claro. Entonces fue un proceso bastante largo. Sí. Pero lo bueno es que terminó en un artículo científico en una revista muy prestigiosa, ¿cierto? Que es de la Sociedad de las Islas Británicas, y que por lo tanto muestra que hay una alta exigencia también en la revisión de estos artículos. Así que, fantástico. Es un excelente modelo de estudio. El peje sapo, esta especie Cuvier marmoratus, está presente en casi toda la costa de Chile, y por lo tanto los resultados que tú obtienes frente a el quisco, ¿cierto? Podrían ser un reflejo de lo que podría estar ocurriendo en otras localidades del país y probablemente también en otras especies de peje sapo. Así que consideramos entonces que este trabajo es un importante aporte al conocimiento de la ecología temprana de los peces marinos. Muy bien. Muchas gracias, Juanita. Bueno, y con esta historia, entonces terminamos la cápsula científica del día de hoy. Espero que hayan aprendido algo sobre los pejes sapos y la influencia del ciclo lunar sobre la ecología de esta especie. Y bueno, los invitamos a escuchar un nuevo capítulo de Cápsulas Científicas, Ciencias en Pequeñas Dosis. Hasta pronto.